Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Caos, el orden que no entendemos, pero este va a ser un episodio con video, así que si alguno lo está escuchando en Spotify, le sugiero que lo vea también en YouTube, porque voy a estar mostrando también algunas escenas de lo que voy a estar hablando justamente hoy. Hoy vamos a estar analizando la serie Loki. Para los que no conocen, Loki es un personaje de Marvel. Es un villano, Loki, pero que en la serie, por lo menos, que es toda una consecución de toda la historia que viene sucediendo entre Iron Man, entre Thor, bueno, y todos los Guardianes de la Galaxia, etcétera, etcétera. Eso para los que conocen un poquito más. Loki viene en esta temporada, en la segunda temporada, que hasta el momento es la última que lanzaron, viene a ser una especie de redención de todo eso malo que venía haciendo, en parte por competir con su hermano, con Thor, justamente. Loki y Thor son hermanos, hijos de Odín, esto viene de la mitología nórdica. Y se me ocurrió hacer este episodio básicamente porque, bueno, terminé de ver la serie y como lo anticipé en uno de los videos que subí anteriormente, no soy fanático de Marvel ni nada por el estilo. La verdad que hace unos años había empezado a ver las películas, me fueron enganchando, algunas me entretienen más que otras, pero sí me quedo con algunos conceptos de fondo que son los que me parecen tal vez más destacables, más rescatables. Que en el caso de Loki, por lo menos, uno de los dilemas principales que trata, y sobre todo en la serie, porque no está, a ver, todo está relacionado, en el universo Marvel está todo relacionado, increíblemente relacionado, la verdad que hay un trabajo de fondo muy minucioso cuando empezamos a ver eh, las historias que van corriendo en paralelo y los detalles que están bastante bien cubiertos. De nuevo, yo no soy un experto en analizar ni cómics ni este tipo de películas, de series de Marvel, pero sí lo que veo es que hay cuidado, hay un cuidado con los detalles, con los personajes que aparecen y desaparecen en una película o en una serie y cómo todo esto se relaciona de manera coherente y bastante cohesiva en cuanto a uno de los dilemas justamente que plantea esta serie de la segunda temporada, sobre todo de Loki, que es las líneas de tiempo, el destino y el libre albedrío. Entonces, esto me parece que es interesante como para ir arrancando y justamente hoy la idea, lo que les propongo es que vamos a sumergirnos en este tema que me parece que es bastante fascinante de cómo podemos conectar el universo de Marvel o el universo de esta serie de Loki con la astrología actual. ¿Cómo? Bueno, hoy me puse en modo acuario, así que como me puse en modo acuario, vamos a hacer algo bien disruptivo, bien diferente. No dejo de ser Virgo, pero vamos a hacerlo más acuariano, más libre, asociación libre también, y de cómo podemos ir relacionando un montón de estos conceptos y justamente cómo lo veo relacionado, cómo veo muchas de estas cosas relacionadas con algunos de los tránsitos astrológicos que estamos y vamos a tener, estamos teniendo y vamos a tener en los próximos años. Cuando digo años no van a ser solamente el año que viene, sino que va a ser los próximos 2, 3, 4 años más o menos. Si bien va a seguir habiendo influencias, hay algunos aspectos de los que ya me escucharon hablar a mí y a un montón de otros astrólogos. Uno de los aspectos más importantes, o más que aspectos, es una configuración muy importante, es el gran sextil entre Plutón en Acuario, Neptuno en Aries y Urano en Géminis. Esto va a darse recién en 2020, 2025-2026 con más claridad. Pero bueno, ya son configuraciones que ya se están palpando. Todavía, ahora que Plutón ahora ya está ingresado en Acuario, pero había una energía que ya estaba de antes. Cuando Plutón estaba en Capricornio, estaba haciendo un sextil a Neptuno en Pisces, Neptuno sigue en Pisces, y Urano en Tauro, que sigue en Tauro. Entonces teníamos un gran sextil en energías de tierra y agua, y esto va a pasar después a aire y fuego.
Entonces ya acá tenemos un montón de cambios. Pero bueno, no quiero desordenarlos, pero sí anticiparles un poquito de lo que vamos a estar hablando. Y primero que nada, bueno, vamos a hablar de cómo podemos explorar estos conceptos del tiempo, o mejor dicho, conceptos como el tiempo, como el destino, las líneas temporales. Esto de las líneas temporales, los multiversos y demás es algo súper acuariano, podría ser también bastante pisciano, y cómo estas ideas justamente resuenan con estos tránsitos planetarios que podemos, que estamos viendo, que estamos atravesando. También hago un disclaimer, una aclaración. Lo que estoy haciendo acá no es una, digamos, no es una predicción, no es una previsión necesariamente. Es un juego. Vamos a ponerlo, vamos a jugarlo o vamos a tomarlo de esta manera, una especie de juego mental, de análisis, de interpretación y de sincronicidades, si se quiere. O sea, uno podría decir, bueno, no es casual que estas películas salgan ahora, con estos tránsitos que estamos teniendo. No, puede ser que esté todo muy relacionado, sincrónicamente, a nivel energético. Y de hecho, mucho de lo que hace Hollywood ya hace muchos años, como que de alguna manera anticipa ciertas cosas. Y Hollywood lo podemos relacionar mucho con Neptuno. De hecho, bueno, más adelante cuando les hable de las energías astrológicas les voy a dar algunas relaciones más. Pero bueno, vamos a ordenarnos. La idea es justamente que hablemos también de cómo estas energías, a nivel astrológico, sí, se reflejan actualmente en nuestra realidad, desde los avances tecnológicos hasta las transformaciones sociales que tanto la tecnología nos promueve como la influencia del arte también. O sea, todo se mueve en conjunto, todo se mueve eh, iba a decir en bloque, pero bueno, no es necesariamente en bloque. Así que bueno, primero que nada vamos a hacer una cosita. Yo les voy a poner acá directamente algunos videos de fondo como para que vayan viendo eh, algunas escenas de la, de la serie, justamente. Estas escenas son particularmente del último capítulo, las voy a ir sacando cada tanto y las voy a ir poniendo porque después tengo miedo que YouTube me cancele el video. Así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, primero que nada, vamos a hablar de la historia de Loki, ¿no? Los dilemas y las reflexiones que tiene. Y empecemos justamente hablando del personaje. Loki es el dios de las mentiras, es el dios del engaño. Y a lo largo de esta segunda temporada podemos ver cómo Loki justamente enfrenta su destino. Acá ya tenemos un primer concepto. Y al enfrentar este destino, paradójicamente redefine su propósito. ¿Por qué digo paradójicamente? Porque si está enfrentando su destino, ¿cómo vas a redefinir tu propósito? Si tu propósito ya debería haber estado predestinado. Entonces acá ya viene una primer paradoja. Lo que sí es importante es que recordemos que en el inicio Loki era un villano, era visto como un villano. Pero acá, justamente en esta serie, en esta segunda temporada principalmente, su camino, su búsqueda, lo lleva de alguna manera a convertirse en un héroe, en un héroe trágico, o vamos a ponerlo de otra manera, encuentra su redención de alguna forma. Hay un elemento fundamental, hay varios, y los voy a ir desglosando a lo largo del episodio este, pero en esta historia justamente uno de los elementos principales es lo que llaman el telar temporal. ¿Qué es el telar temporal? Me sale decir que es una máquina, es un dispositivo, pero vamos a decir que a nivel conceptual, es el núcleo, es el elemento que mantiene bajo control todas las líneas temporales que permiten evitar una guerra multiversal. Esto de la guerra multiversal tiene mucho que ver con toda la historia del universo Marvel, justamente. Así que si alguno se pierde con esto, no se preocupe. Recordemos, esto es ficción, estamos jugando. Pero este telar temporal lo que hace es mantener las líneas temporales bajo control. Y este telar fue diseñado justamente para proteger la sagrada línea temporal. Van a ver que en algunas de las escenas que aparecen por acá lo van a ver, y después más adelante les voy a mostrar más en detalle algunas de estas escenas. Entonces,
Esto fue diseñado, este dispositivo, este elemento, este telar, fue diseñado para proteger la sagrada línea temporal. Es un mecanismo de seguridad. Esto ya les estoy haciendo una especie de spoiler. Eh, y una de las cosas importantes es que esta sagrada línea de tiempo no era no era una línea literalmente, no era única, sino que era un conjunto controlado de realidades paralelas. Esto ya acá nos mete en un ámbito un poquito confuso, ¿no? O sea, como realidades paralelas. ¿Cuántos de ustedes habrán escuchado que algunas personas viven en una dimensión diferente, en realidades paralelas, 5D, 7D, 3D, en fin? Uno podría asociar a Saturno y a Capricornio, por ejemplo, con la 3D, con lo tangible, con lo material, y a la 5D la podemos llegar a asociar, si se quiere, con Neptuno, con Piscis, con algo que es una dimensión un poco más espiritual. Y acá es donde empiezan los conflictos, muchas veces. Empiezan los conflictos porque como que algunos que todos los humanos, por lo menos que vivimos en esta 3D, queremos tanto estar en la 5D que nos olvidamos que estamos habitando esto y a veces pasa al revés también. Entonces, bueno, es importante como empezar a diferenciar esto. Es muy profundo hablar de este tema de la 3D, de la 5D y de las otras tantas dimensiones que podemos, de las cuales podemos hablar o profundizar en un término o en términos un poquito más espirituales, si se quiere, sin meternos en debates demasiado filosóficos, que a mí me encanta, pero da para largo y da para debate, justamente. Pero volviendo a este tema, la sagrada línea temporal es un conjunto de realidades paralelas controladas. De hecho, en toda esta historieta, en todo este universo Marvel, se habla de 63 realidades que están controladas. Ahora, ¿cuál es el punto? Por qué no una sola y por qué varias, pero no infinitas? Bueno, porque estas líneas temporales controladas compartían un destino común, que era conducir al nacimiento de un personaje conocido como aquel que permanece, así lo llaman, en inglés se llama He Who Remains, es justamente aquel que permanece. ¿Por qué? Porque es el creador del telar. Este creador del telar y sostiene que su control es necesario para evitar el caos. Fíjense, evitar el caos. Caos es bastante neptuniano. Y de alguna manera, él, aquel que permanece, el creador del telar, el creador de la sagrada línea temporal y sobre todo del telar temporal, es quien se adjudica el poder de controlar estas realidades. Acá, a nivel astrológico, tal vez alguno ya me va siguiendo cómo se van conjugando estas energías entre Saturno y Neptuno. Y, oh casualidad, Saturno está transitando Piscis. Y, oh casualidad, dentro de muy poquito, el año que viene, Saturno y Neptuno van a hacer conjunción. A final de Piscis y a principio de Aries. De hecho, la conjunción real, o sea, a partir va a ser en Aries. Pero ya van a estar en orbe de conjunción. Por lo tanto, acá ya empieza a haber algo que es interesante, por lo menos desde mi punto de vista, que me gusta flashearla así acuarianamente. Bueno, por lo tanto, justamente aquel que permanece es quien se adjudica el poder de controlar las realidades paralelas. Sin embargo, hay otro personaje que se llama Sylvie. Sylvie dentro de este mundo en realidad es como una combinación de dos personajes de los cómics. No voy a entrar en detalles demasiado, pero es como, se conoce como, en algunos lugares se conoce como Lady Loki y Sylvie Dowston, no me acuerdo el apellido, pero no importa. Acá es como que hacen en toda esta serie, en la parte de las películas y las series, unifican a estos dos personajes. Entonces, ¿quién es Sylvie? Bueno, Sylvie es un personaje muy importante, muy destacado, porque es quien busca destruir este sistema, ya que ve como una imposición opresiva que niega el libre albedrío. Entonces ya acá tenemos el otro de los puntos, el otro de los temas acá que está presente, que es el libre albedrío. Por otro lado lo tenemos justamente a Loki. ¿Cuál es el rol que tiene Loki? Loki se encuentra atrapado entre estos dos extremos y sin embargo encuentra su propósito en preservar las ramas de tiempo
utilizando su capacidad para controlar los deslizamientos temporales. ¿Qué significa esto? A lo largo de la serie, él va viajando sin querer de una línea temporal a otra línea temporal. Entonces se va encontrando con los mismos personajes, pero en una línea temporal lo reconocen y en otras no. Por lo tanto, esto es lo que más adelante en la historia OB, Ouroboros, que es otro personaje muy importante, y aparte el nombre no está elegido al azar, es muy significativo también, es como el ingeniero que conoce bien cómo funciona todo este sistema, es quien le dice que está sufriendo, está padeciendo los deslizamientos temporales. Básicamente, ¿qué es esto? Los deslizamientos temporales. Como decía antes, Loki se encuentra trabajando en la Agencia de Variación Temporal, que es una entidad, voy a explicarles bien de qué se trata todo esto más adelante, y Obi es quien le dice, pero lo que estás sufriendo vos es deslizamiento temporal. Entonces, estos deslizamientos temporales lo cambian de realidades paralelas sin que él lo quiera. Y sin embargo, puede, después, cuando aprende a controlar esto, puede ir y volver una y otra vez al mismo punto para intentar salvar, salvar a sus amigos y salvar las realidades que él considera adecuadas de la catástrofe, del caos. Entonces, acá ya se plantean algunas cuestiones filosóficas profundas. ¿Realmente podemos elegir nuestro destino o estamos atrapados en un ciclo bastante predefinido? Entonces, vamos a hacer algunas definiciones de este personaje, de este creador del telar temporal, que dicho sea de paso, como les mencionaba antes, esto de Saturno y Neptuno, Saturno es el dios del tiempo, es Cronos, y aquel que permanece, me hace pensar mucho, me hace relacionarlo mucho a Saturno, justamente como dios del tiempo, porque es quien controla el tiempo, las realidades posibles. Por lo tanto, acá tenemos que la sagrada línea del tiempo es una construcción diseñada para evitar que surjan variantes malvadas. ¿Por qué se la conoce como sagrada línea de tiempo? Justamente porque es la línea de tiempo más pura, donde no puede surgir ninguna versión, ninguna variante, así se llaman las variantes. Por ejemplo, supongamos que yo estoy en una línea temporal, yo soy una variante X. Si estoy en otra línea temporal, es otra variante de mí mismo, y así en cada línea temporal. Por lo tanto, la sagrada línea temporal, o la sagrada línea de tiempo, perdón, está pensada, fue diseñada para evitar que surjan variantes malvadas. Malvada es un concepto, según aquel que permanece, y esto implica que todo lo que suceda en ella está predefinido. Todo lo que suceda en esta sagrada línea de tiempo está predefinido, está predeterminado. Esto plantea la idea de que hay un Dios que controla el destino, pero no por bondad, sino por autoconservación. Entonces ya acá, para Dios, ¿por qué y para qué haces esto? Aquel que permanece, ¿para qué hace esto? Y aparece obviamente el dilema del libre albedrío. Voy a sacar un poquito el video acá para que no se confunda tanto. La sagrada línea de tiempo representa un destino fijo, ¿ok? Pero su destrucción abre la puerta al caos y esto puede dar lugar al surgimiento de variantes de aquel que permanece. Hay algunas variantes de aquel que permanece que son malas, hay otras que no son tan malas, hay otras que son completamente irrelevantes y demás. Y aquí es donde surge una de las preguntas más importantes. ¿Es preferible la seguridad sin libertad o la libertad con caos potencial? Es decir, ¿es preferible la seguridad sin libertad o la libertad con caos potencial? Esto del tema de la libertad o no y del caos o no, lo podemos relacionar muy claramente con Plutón en Acuario y con Neptuno también, o con Piscis, con la energía Piscis. En el caso del personaje que les mencioné de Sylvie o Lady Loki,
Ella simboliza la lucha justamente por el libre albedrío. Sin embargo, Loki representa o termina adoptando una postura más intermedia, es más conciliador, curiosamente, es más conciliador, porque intenta proteger el multiverso mientras permite la existencia también de múltiples ramas. Ahora, uno de los debates que también se me fue ocurriendo, o sea, bueno, fui pensando también en todo esto es, che, pero está bien que en la serie lo pongan como malvado a aquel que permanece, porque en definitiva, según su perspectiva, él estaba cuidando las líneas de tiempo. O sea, estaba cuidando, o mejor dicho, estaba cuidando la sagrada línea de tiempo a través del telar temporal, permitiendo que otras realidades existieran, pero no infinitas, o por lo menos no aquellas que tuvieran, que dieran lugar a la emergencia, a la aparición de algunas variantes malvadas que pudieran destruir esto y dejar todo en caos, que pudiera desencadenar una guerra multiversal, justamente. Esto de las guerras multiversales, bueno, claramente tiene que ver con cómo las realidades paralelas se van mezclando, cómo pueden aparecer seres de una dimensión diferente, de una realidad, de un tiempo distinto en la nuestra y cómo esto puede interferir. De nuevo, acá es como, vamos a dejarlo en el plano de la ficción, pero ya les advierto que hay un montón de gente que cree, que siente realmente que esto está sucediendo y que va a suceder. Vamos a dejarlo ahí, por lo menos. No niego ni afirmo que sea una cosa o la otra. Lo que sí creo es que con tanta información que está apareciendo y demás, por lo menos creo que es complicado determinar cuál es la realidad. Entonces, ahora sí, continuando, voy a encender un poquito la luz acá porque ya anochece muy rápido, anochece muy temprano. Así que vamos ahí. Ok, bien. Y bueno, entonces, lo que tenemos acá es la diferencia entre, digamos, entre Loki y aquel que permanece son varias, pero ¿podemos decir que son dos caras de la misma moneda? Porque hay algo que sin duda los está conectando acá. Y la supuesta maldad de aquel que permanece radica en su imposición del orden. Él restringe el libre albedrío de trillones de seres humanos o seres, lo que sea, no importa si son humanos o no, en el multiverso para justamente evitar el nacimiento de variantes peligrosas de sí mismo. O sea, él lo que está queriendo hacer es que no exista ninguna versión malvada de sí mismo. Él se adjudica el poder de ser quien controla. No hay nadie mejor que él. Esto podríamos asociarlo mucho a Plutón en Virgo también. Eh, a las personas de Plutón en Virgo. No, Plutón no está en Virgo ahora, Plutón está en Acuario, pero Plutón en Virgo, la energía de las personas con Plutón en Virgo es como que pueden ser obsesivas del control y muchas veces creer que no puede haber nadie mejor que ellos para controlar las cosas, que las cosas estén en orden y evitar el caos pisciano, que es justamente lo que está del otro lado. Por lo tanto, esto se justifica desde una perspectiva muy utilitarista. Sacrificar el libre albedrío de muchos para garantizar la estabilidad de todos. En el caso de Loki, lo que pasa es que él está luchando en realidad por preservar las ramas del multiverso y desafía la idea de control absoluto. Es como que no, ¿qué control absoluto? Acá tenés que dejarle lugar a, a la libertad, justamente. Sin embargo, al final, esto voy a hacer un poco de spoiler, es un poco inevitable, él se convierte en el nuevo guardián del tiempo. De hecho, los guardianes del tiempo son una facción que existe en toda esta historia, que no viene a cuento ahora, pero en definitiva él toma el lugar de aquel que permanece, aunque con un enfoque diferente. Y este acto lo pone justamente en una posición muy paradójica. ¿Realmente está luchando por el libre albedrío o simplemente está perpetuando otra forma de control, ahora bajo su propia autoridad? O sea, de alguna manera él cree, Loki cree, que él va a ser un mejor dios o un mejor... Bueno, Loki es un dios, realmente, pero cree que va a ser mejor controlando las líneas de tiempo
que lo hacía justamente aquel que permanece. Vamos a subir un poquito el contraste acá porque no se ve nada. Ok, muy bien. Vamos ahí. Ahí está. Creo que está mejor. Entonces, otra de las cosas acá que es interesante, ¿no? La diferencia clave entre ellos dos radica en lo siguiente. Aquel que permanece busca eliminar cualquier posibilidad de caos, incluso a costa del libre albedrío. Y en el caso de Loki, él actúa bajo la idea de preservar la vida y la diversidad, aunque eso implica aceptar riesgos como la aparición de variantes malvadas. Los que saben de astrología, ¿algo de esto les resuena? ¿Les va resonando un poquito con Plutón en Acuario, por ejemplo? A mí se me viene ahí a la cabeza muy claramente. ¿Cuál es el dilema central de todo esto? Bueno, creo que está bastante claro, ¿no? El libre albedrío. El libre albedrío es el punto central acá, en todo esto. Y es, ¿existe el libre albedrío en el multiverso o no? Bueno, según aquel que permanece, He Who Remains, el destino ya está escrito. Y cualquier intento de cambiarlo, de modificarlo, de alterarlo, va a llevar al mismo resultado. O sea, no importa cuántas veces lo intentes, esto ya está escrito. Incluso tus intentos están escritos. Están escritos. Ya sabemos, o sea, vos crees que estás actuando con propósito, que estás actuando con determinación, con claridad, con optimismo, con confianza, con certeza. Y del otro lado te dicen, ya está escrito, ya sabemos que va a ser así. O sea, está definido que vos creas esto, está definido que vos creas que tenés un propósito. Esto es un debate. Esto es un debate interno que antes de ver la serie yo ya me lo vengo planteando hace muchos años. Digo, che, pero pará, yo estoy siendo leal a mi esencia, o hay un destino que está predefinido y la idea que yo tengo ahora de certeza en realidad es lo que tengo que hacer. De hecho, cuando uno empieza a analizar muy en profundidad su propia carta natal, empieza a ver, por ejemplo, los nodos lunares, sobre todo el nodo norte, que tiene que ver con el propósito de alma, las experiencias que atraemos con el ascendente, etcétera, etcétera, la posición del sol, por casa y por signo, lo que venimos a depurar en esta vida, como que cuando uno está muy alineado, realmente va, ¿cómo lo podría decir? Va encarnando esa carta, la va viviendo. Y acá, de nuevo, se abren un montón de debates. O sea, si estás alineado a lo que la carta, por ejemplo, la carta natal promete, uno generalmente vive con mayor dicha. Por ende, si tu carta natal ya te propone, vamos a ponerlo así, en potencial, te propone un camino, un mapa de ruta, ¿acaso no está elegido, no está definido el camino que vas a transitar? O sea, no sé. Pongo un pequeño ejemplo, un breve ejemplo, y sigo insistiendo en que no tengo claro si hay destino libre albedrío o es una combinación de las dos cosas. Yo creo que termina siendo una cuestión de creencia, pero también la creencia paradójicamente podría estar definida, estar predestinada. Entonces es como, bueno, vamos a dejarlo un poquito a lo que cada uno sienta que resuena mejor y lo que le dé también de alguna manera más paz mental, en definitiva, pues a fin de cuentas creo que se trata un poquito de eso. Em, Hace unos años yo me empecé a sentir comunicador, por ejemplo. Y esto de sentirme comunicador lo sabía antes de conocer mi carta natal. O sea, conocía algo de mi carta natal. Pero nada, no tenía mucho conocimiento profundo en astrología. Y después empecé a profundizar más en astrología, empecé a ver las confirmaciones de eso, de mi capacidad de análisis, o no mi capacidad, sino mi tendencia a ser analítico, a investigar cosas. Y digo, che, pero claro, está toda una carta natal. O sea, ¿por qué no puedo ser tal vez otra cosa? No es que no pueda, no lo sé, no lo sé, pero
me da la sensación de que por lo menos hay un montón de cosas en mi carta natal que me dicen, el camino es este, y son muchas de las cosas que ya viví y que estoy viviendo. Por lo tanto, ¿cuál es la verdad? No lo sé, pero sigo ahí investigando. Entonces, el dilema central acá claramente es el destino y el libre albedrío. Porque justamente la ironía que surge con la intención que tiene Loki de romper esta noción, o sea, esta noción de destino, bueno, digo bien, de destino, al romper, al sacrificar el telar y abrazar la incertidumbre, justamente hace surgir que el libre albedrío puede ser posible si se destruyen las estructuras que lo limitan. Es decir, según él, según Loki, hay una estructura determinada por este telar temporal que evita que exista realmente el libre albedrío. De hecho, poniéndolo de otra manera, la existencia de estas 63 realidades paralelas son una ilusión de que el libre albedrío existe. ¿Ok? Son una ilusión de que el libre albedrío existe. Y sin embargo, él lo que quiere hacer es, vamos a romper la estructura de este telar temporal, porque esto está limitando la real aparición, la real expresión del libre albedrío. Obviamente, ¿cuál es la ironía acá? Que Loki asume el control de las ramas de estas líneas temporales y se convierte en una especie de figura de poder. Si bien él adopta una posición de protector, su acto realmente no elimina por completo la idea de que alguien deba vigilar el tiempo. Entonces, ¿es realmente libertad o es un nuevo tipo de destino impuesto por Loki? Acá, digamos, cambió solamente el escritor de Elige tu propia aventura. Antes era aquel que permanece y ahora es Loki. Pero también acá podríamos otro debate, pero hay, che, si estaba destinado, hubo una falla en la Matrix porque permitió que Loki rompiera toda esta ilusión. Y sin embargo vuelve a definir un destino. Entonces es como, ¿cuál es el punto? El sacrificio que hace Loki. Bueno, acá un punto interesante que lo voy a dejar para más adelante, porque habla mucho de la transformación final y es un poquito de spoiler. Pero lo que sí quiero hablarles, antes de entrar en la parte eh, ¿cómo se llama? De los conceptos astrológicos, les quiero hablar de un personaje que me parece súper importante, que es Ouroboros. Ouroboros en inglés, o Uroboro en español. Y el Ouroboros o el Uroboro es un símbolo ancestral. Fue descubierto en la pirámide de Unis hace como 2300 años antes de Cristo. Así que tiene larga data. Y es un símbolo que está representado por una serpiente o dragón que se muerde la cola. A ver, a los que saben de astrología, esto no les resuena mucho con el nodo norte y el nodo sur, porque recuerden que en la astrología el nodo norte y el nodo sur, que tienen una energía kármica, los nodos lunares tienen una energía kármica, también se los conoce como justamente la cabeza y la cola del dragón. Si bien no es una serpiente, es la cabeza y la cola del dragón. Es como que algo también se está comiendo. En el caso del uróboro, hay algunas diferencias. Es una serpiente, o dragón también como decía, que está formando un círculo infinito. Porque la cabeza de la serpiente se come la propia cola de la serpiente. Este símbolo tiene múltiples significados, entre los cuales se destacan los siguientes. Uno es el ciclo eterno. Esto representa la naturaleza cíclica del tiempo, la vida y la muerte, así como los procesos también de destrucción y regeneración. Esto es muy Plutón, muy Escorpio. La unidad de opuestos es otro de los conceptos u otro de los, digamos, de los significados que puede llegar a tener el uróboro. Y es un comienzo y final en un mismo punto, recordándonos que todo está conectado. Por otro lado, es la transformación constante, muerte, resurrección.
de nuevo, Escorpio, incluso podría ser Piscis. Sugiere la idea de perpetuación, de perpetua renovación y autorreferencia también, algo que resuena mucho con los temas de Loki sobre el tiempo y estos bucles temporales. De hecho, hay otro personaje que se llama Mobius, no sé si conocen la cinta de Moebius, o se escribe con diéresis en la O, M, O y los dos puntitos arriba, B, I, U, S, Mobius o Moebius. Es una cinta infinita. No es lo mismo que la cola del dragón, no es lo mismo que el uróboro, pero también está relacionado. Es una cinta plana que está acomodada de manera tal que no tiene ni principio ni fin. Es el símbolo del infinito, justamente. Y en el contexto astrológico podríamos relacionarnos justamente al uróboro, sobre todo, con los nodos lunares, porque también representan estos ciclos de aprendizaje evolutivo, siendo el nodo norte este camino a seguir, este camino a desarrollar, y el nodo sur esta energía que traemos también de vidas pasadas, energía kármica, bagaje o peso o cuestiones que traemos del pasado también. Lo interesante es que, de nuevo, acá vienen los tránsitos un poquito, ¿no? Cuando los nodos transiten por el eje Piscis Virgo, siendo Piscis la representación del infinito, la disolución de todas las formas y la disolución de todos los tiempos también, y siendo el nodo sur, o mejor dicho Virgo, el nodo sur transitando por Virgo, representando el detalle, el orden, el, la minucia, bueno, toda la organización, podría justamente evocar la lucha entre la disolución y la estructura. Y la crítica también, ¿no? Algo que está muy presente en esta narrativa de la serie de Loki y los dilemas sobre el libre albedrío y el control. Entrando un poco más en detalle en el personaje, este de Uroboros, podemos ver lo siguiente. Uroboros es conocido como OB, o en inglés OB, y es quien escribió el manual de la TVA, TV para los que hablan en español de España, que la traducción al español sería la Autoridad de Variación Temporal. Y justamente esta Autoridad de Variación Temporal es todo un conjunto, un gran sistema, un gran grupo de control que está, valga la redundancia, controlando que las nuevas líneas temporales que estuvieran emergiendo, ninguna tenga una variante malvada. ¿Cómo lo hacen? Ven que hay una que se está yendo de mambo, entonces van primero a intentar controlar esa variante que emergió con fines maléficos y lo aniquilan, lo vuelan de esa realidad, o bien podan esa línea temporal. Es decir, esta línea temporal no porque tiene una variante que no está buena. Entonces, chau. Por eso quedaron en principio estas 63 líneas temporales. Yo no sé si alguien me está siguiendo hasta ahora o estoy completamente volado en todo lo que estoy diciendo. Espero que alguien se esté interesando un poco en esto. A mí me parece súper interesante. Bueno, cuestión que OB fue quien escribió el manual de la ABT o de la TVA, si lo vemos en inglés, que es la teoría de variación temporal, y esto simboliza su rol, también su rol principal como guardián del conocimiento sobre el tiempo y sus ciclos. Tipo que es crack, un ingeniero temporal, que en otra realidad paralela era simplemente un escritor de ficción. Bueno, las características principales de este personaje reflejan la esencia de este símbolo del Uroboros. ¿Por qué? Porque uno de estos símbolos es la memoria y la repetición. Memoria y repetición. Esto es cáncer. Signo de agua, cáncer, luna, memoria y repetición. A nivel de la serie es Obi parece saberlo todo sobre el funcionamiento del tiempo, pero también está atrapado en un sistema que constantemente se retroalimenta. Es como que empieza, termina y está. También es creador y producto del sistema. O sea, es quien crea el sistema y quien lo produce. O mejor dicho, el producto del sistema. Su relación, o sea, la relación de OB con los eventos
TVA, de la Agencia de Variación Temporal, es autorreferencial, está todo el tiempo autorreferenciándose de alguna manera, como el mismo símbolo del uróboro. Él escribió el manual basándose en eventos que ya habían ocurrido, lo que lo hace tanto origen como consecuencia. ¿Cómo vas a escribir un manual de algo que en tu línea temporal todavía no sucedió, pero sucedió sí en otra línea temporal? Donde de alguna manera la repetición te permite justamente reescribir esto. De hecho, pequeño spoiler, al final de la serie hay una nueva versión del manual. Bueno, en fin. La resolución de bucles también, recordemos que un bucle es un rulo, digamos, ¿no? Algo que no tiene ni principio ni fin, algo que comienza y termina en el mismo punto. La resolución de bucles también es uno de los puntos importantes de este símbolo o del personaje incluso, que al igual que el uróboro, justamente busca cerrar ciclos, o mejor dicho, de la misma manera que el uróboro busca cerrar ciclos, esta cabeza de la serpiente que se come la cola para cerrar un ciclo, Obi actúa como una figura clave para resolver los deslizamientos temporales y los reinicios en la narrativa. De hecho, sin él hay un montón de cosas que no podrían suceder. Vamos a mostrarles un poquito acá de los videos porque si no, no van a entender quién es quién. Vamos a ver acá. Por ejemplo, acá estamos viendo una de las conversaciones que están teniendo Mobius a la izquierda, justamente el personaje que está acá abajo, y Loki que está allá, a la derecha. Están teniendo una, digamos, una conversación, que es la primera conversación que tuvieron en la primera temporada, el primer capítulo de la primera temporada de Loki. Ellos se encuentran y conversan. ¿Por qué? Porque justamente Moebius lo capturan a este Loki malvado y lo quieren exponer diciendo, bueno, ¿cuáles son tus intenciones? En esta conversación que están viendo es de la última temporada, del último capítulo, donde una versión que pudo controlar, una versión de Loki que pudo controlar los deslizamientos temporales aparece acá. Entonces, de hecho, vamos a ver si puedo poner. Vamos a ver si puedo poner esto de nuevo. Acá. Acá es la conversación. The timekeepers, yes, dictate the proper flow of time, yeah, and they're busy untangling the epilogue from its infinite branches. I know the dogma, but really, you're the one doing it. Because it was the proper flow of time. What comfort is that? Comfort? There's no comfort. You're not going to find comfort at the TVA. You want to hear a good story? Listen to this one. A couple of hunters went out on a mission somewhere near the Black Sea to find a variant who's going to be responsible for 5,000 deaths. 5,000 deaths that were not in the proper flow of time. They get there and there's a little hiccup. The variant. Acá les habla del contratiempo. Boy. He was just minding his own business. Swimming with his brother, jumping off the dock. And one of the hunters, who had never had trouble pruning before, he had never hesitated, but that day, he did. He paused. Timelines started to branch, more variants appeared. Happened so fast his partner had to step in and prune the kid. But by then, cat was out of the bag. A couple hunters died. All because that one hunter, he lost sight of the big picture. You gotta keep the big picture in mind. Bueno, entonces ahí ya como vemos, ¿no? Ya les planteaba un tema en base a uno de los cazadores, era Mobius, realmente, no hizo su trabajo. Y por no hacer su trabajo, todo entró en caos. Entonces es uno de los temas importantes de esto. Después, otro de los personajes, bueno, acá justamente lo que estamos viendo en pantalla ahora es una de las conversaciones que tiene Loki con aquel que permanece. Aquel que permanece es el que ven ahora mismo, que es el creador del telar temporal. Y le explica, ¿no?, que el telar temporal es un mecanismo de seguridad. Y entonces cuando el telar se sobrecarga de estas ramas, de estas líneas temporales, borra lo que no debe existir.
según su punto de vista, salvo la sagrada línea temporal. La sagrada línea de tiempo, perdón. Entonces, continuando, vamos a continuar un poquito con la historia. Hay uno de los puntos acá que me parece interesante, que es el mito de Sísifo. Alguno de ustedes probablemente lo conozca, imagino que la mayoría no, pero muy brevemente, el mito de Sísifo describe a un hombre condenado por los dioses a empujar una roca cuesta arriba por toda la eternidad, solo para verla caer una y otra vez. Simplemente esto. Obviamente Sísifo se cuestionaba todos los días, ¿para qué cazzo hago todo esto todo el tiempo, todos los días? Pero bueno, el punto acá, o este mito simboliza lo siguiente: la lucha interminable y la falta de propósito, que es un dilema que también se presenta en los ciclos de control y caos, ¿no?, que hay en Loki. La persistencia y el esfuerzo frente a la inevitabilidad. Algo que Loki justamente encarna cuando intenta cambiar su destino repetidamente. De hecho, en una de las conversaciones que tiene, creo que es esta justamente. No, no es esta, pero no importa. Ok, en una de las conversaciones que tiene con aquel que permanece, justamente habla, ¿no?, de que aquel que permanece le dice: estás destinado a perder, siempre vas a perder. Entonces, bueno, y él lo sabe, él lo asume como tal, pero sin embargo, insiste con algo, hay un propósito mayor que lo sigue moviendo hacia adelante. ¿Cuál es otro de los puntos que me parece interesante? El nodo norte y las conjunciones a Neptuno y Saturno, como les decía, les anticipaba antes, ¿no? La conjunción del nodo norte con Neptuno en Piscis y luego con Saturno también en Piscis refleja el mismo dilema de Loki, de la serie. Neptuno, en conjunción al nodo norte, puede intensificar, puede hacer que esto se sienta más fuerte el anhelo por un propósito mayor, trascendental, justamente, pero puede traer mucha confusión y sacrificios. Este tránsito, de alguna manera, puede resonar con la búsqueda que tiene Loki de algo que trascienda el caos y el control. Y en el caso de la conjunción Saturno y de Nodo Norte y Saturno, en Piscis, también habla de estructurar lo intangible, traer claridad a través del compromiso y enfrentar las limitaciones de la realidad. Entonces, de alguna manera, estos tránsitos reflejan o podrían reflejar el simbolismo del Uróboro, ¿no?, el desafío de cerrar ciclos kármicos, Saturno, y encontrar equilibrio entre lo eterno, Neptuno, y lo concreto, también Saturno. Por lo tanto, bueno, vamos a ir también con otros temas porque yo estoy saltando con mis notas, tengo muchas notas por acá. Pero en términos muy generales, es esto, ¿no? Ahora, si vamos a un punto más, hablando, perdón, del Uróboro. Este es Uróboro. Vamos a ponerlo de nuevo esto. Loki, en una de sus repeticiones, le pregunta a Uróboro, que es el muchacho que está justamente ahí, el de anteojitos, con el que está hablando, que es un crack, que es el que sabe un montón. Y el que está entre Loki y Moebius es Victor Timely, una variante de aquel que permanece. Los dos son cracks. Tanto Uróboro como Victor Timely son los que diseñaron de alguna manera el telar. Entonces acá le dice: bueno, ¿y cuánto tiempo necesitaría para aprender todo lo que vos sabes si fuera realmente necesario? Y le dice: y no sé, décadas, no, siglos. Bueno, muchos siglos después, y a pesar de un montón de intentos, todo termina fallando. Estos son los intentos que hace después de intentar, o sea, después de ir, venir, de aprender todo lo que tiene que aprender. Ya sabe cómo anticiparse y lo intenta, y lo intenta, y lo intenta, y lo intenta, y siempre, inevitablemente falla, hasta que después se da cuenta de lo que tiene que hacer. So, this isn't the first time
okay? When you're ready to have a conversation. Okay? Acá les dejo también otros fragmentos. Pero bueno, continuando acá un poquito más con todo esto. ¿Cuáles son los conceptos astrológicos que puedo relacionar justamente con la astrología? Vamos a sacar esto. Vamos a llevar todo este relato a un plano más astrológico. Los temas de control, de tiempo, de transformaciones que vemos justamente en esta serie resuenan mucho con las energías de algunos tránsitos actuales. Por ejemplo, vamos a hablar de Plutón. Ya está recontra hablado este tema. Plutón, que está ahora en Acuario, es muy probable que traiga transformaciones profundas a nivel colectivo, y esto representa también el poder y la muerte de viejos sistemas para dar paso a lo nuevo. Recordemos que los sistemas es Acuario también. Acuario tiene que ver con los sistemas, y los sistemas establecidos son Capricornio, signo del cual acaba de salir Plutón. Urano, cuando ingrese en Géminis, eso va a ser el año que viene, no, finales del 2025, principios del 2026. Por otro lado, es muy probable que impulse la innovación, la tecnología, la ruptura también de paradigmas mentales tradicionales, porque Urano va a estar en Géminis y va a estar abriendo un panorama muy amplio de ideas, de tecnología, de comunicación, de transporte, etc. ¿Cuáles son los temas clave acá? Las líneas temporales, las realidades paralelas, la inteligencia artificial también como herramienta para comprender y tal vez manipular el tiempo y las probabilidades. Por otro lado, también una reflexión que podemos llegar a hacer es cómo podemos relacionar el salto cuántico tecnológico, un salto que es abismal, la tecnología está avanzando a una velocidad impresionante. Impresionante. El tema de la inteligencia artificial, como lo estamos viendo, algunos dicen, no, no va a ser tan importante. A nivel de productividad creo que sí. A nivel de conocimiento también. Hoy por hoy, hacerle una pregunta simple a una persona te va a responder rápido. Si le haces una pregunta compleja a una persona que sea una experta, no te va a responder rápido, va a tardar. Pero si vos le haces una pregunta simple o una pregunta compleja a la inteligencia artificial, prácticamente va a tardar el mismo tiempo en responderte. Obviamente puede tardar más, si necesita explayarse más. Pero el tema es que el conocimiento ya está ahí. Esto me parece también como fascinante. Porque este es otro tema que me parece interesante, ¿no? ¿Qué entendemos por conocimiento? Y el conocimiento es un conjunto de información relacionada de manera tal que es coherente y cohesiva y que está medianamente aceptada por una gran cantidad de gente. Así por lo menos lo veo yo. Esta no es una definición que leí en algún lado, no sé, es un pensamiento que se me vino ahora. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente creo que digamos, el conocimiento o la experiencia, yo creo que la experiencia justamente es toda esa información que se fue adquiriendo a lo largo del tiempo y que uno, consciente o inconscientemente, va relacionando de manera tal que lo transforman en conocimiento. Después la sabiduría depende de cómo utilicemos ese conocimiento, para qué lo vamos a utilizar. Pero para qué también, como está digamos, signado por sentido y va a depender del sentido que cada uno le quiera dar, el propósito que cada uno le quiera dar. No sé cuál es el propósito bueno o malo si es que existe tal cosa, probablemente no exista, simplemente te hace sentido a vos como individuo y además no le hace daño a nadie y además le hace bien a la mayoría, bueno, probablemente buenísimo, pero ¿por qué no de otra manera? De hecho, pequeño paréntesis, en otra de las películas o en otra de las historias de Marvel, creo que justamente es Los Vengadores, de Avengers, sí, de Avengers, tienen una guerra con Thanos. Thanos era un malvado. Y el tipo lo único que quería hacer era, o sea, no lo estoy menospreciando, ni estoy minimizando tampoco lo que quería hacer, pero el tipo lo que quería hacer era juntar todos los anillos de poder para de un chasquido, que el 50%
de los seres que existieran en todos los universos desaparecieran, sin importar quién fuera. ¿Por qué? Porque decía, y está superpoblado todo esto. Está mal. Tiene que haber menos. No puede ser que haya tantos seres dando vueltas. No está bien, no es sustentable. Todo esto se va a terminar destruyendo. Entonces, esto también plantea otro debate. O sea, a través de la ficción, plantean este debate que todos, en mayor o menor medida, hemos escuchado alguna vez, lo hemos leído, incluso lo hemos podido debatir o hablar, porque todo termina, digamos, yendo hacia un lugar de mayor consumo. O sea, el tema es que mayor consumo, de nuevo, si es todo infinito, ¿qué importa el consumo si en total se va a reciclar? Pero si fuera finito ya sí importa. El tema es lo finito o lo infinito, me estoy poniendo re filosófico, perdón. Lo finito o lo infinito no trasciende mucho nuestra capacidad de comprensión, me parece, por lo menos la mía. Nos cuesta mucho comprender qué es el infinito. Si fuera todo infinito, nada importaría. Nada, absolutamente nada importaría. Esto en alguno de los videos lo dije. A fin de cuentas, todo lo que vos creas que tiene sentido y que tiene propósito, va a empezar, va a tener no sé, un sentido para vos, pero se va a terminar y no pasa nada. Porque en algún momento de la historia va a volver a este toroide, va a volver al mismo punto. Entonces, todo lo que vos hagas es intrascendente. Pero mientras tu vida dure, mientras el tiempo terrenal que habitamos siga existiendo como tal, y tal vez tenga sentido. Entonces, de nuevo, esto es una paradoja. Me acuerdo que cuando tuve esta revelación, estaba teniendo una conversación con una persona y me dio como que me angustié y me relajé al mismo tiempo. Fue una angustia y un alivio en simultáneo de todo lo que hago, nada de lo que hago tiene sentido. A fin de cuentas, nada de lo que hago tiene sentido, si total voy a volver al mismo punto. Entonces, ¿para qué hacerlo? E instantáneamente dije, porque estoy acá. Porque estoy acá, porque habito este cuerpo, porque habito esta tierra, porque lo que me rodea es lo que hay. Y si a fin de cuentas no importa, bueno, que importe ahora, porque es lo único que existe para mí. Pero de nuevo, es una elección. Es una elección. Y de nuevo el debate, ¿es una elección o estaba destinado a que sea así? Bueno, no lo sé, se lo dejo ahí a ustedes para que lo reflexionen. Em, Entonces, hablando de esto, ¿no? De la reflexión del salto cuántico tecnológico con la capacidad humana también para decidir nuestro propio destino, ¿somos guardianes o prisioneros de este desarrollo, de la innovación tecnológica y demás? En el caso de, hablando astrológicamente ahora, Saturno, que es el regente del tiempo, está en Piscis y está muy cerca de Neptuno, va a hacer conjunción a Neptuno. Acá es donde podemos ver una disolución de ciertas estructuras y una conexión mucho más profunda con la fantasía, con lo intangible. Así todo, Saturno también pide responsabilidad en cómo manejamos estos temas. Justamente esta combinación refleja el cierre de ciclos y la preparación para nuevos comienzos. ¿Y qué nuevos comienzos van a ser? Porque la conjunción se va a dar en el grado 1 de Aries. O sea, va a ser, no se vivió nunca en la historia. Esto creo que hace más de 800 años se vivió una conjunción de planetas transpersonales o planetas lentos en el grado cero o muy cerca del grado cero de Aries. Digamos, es un punto de inflexión si lo pensamos desde esta mirada astrológica. En nuestra vida probablemente, no sé qué tanto nos... ¿Vamos a darnos cuenta de muchos cambios? Sí. Pasa que nuestra vida es demasiado finita. 100 años, vamos a suponer 100 años, vamos a exagerar que una vida normal un ser humano normal pueda vivir 100 años. En 100 años pasan muchas cosas y no pasa nada. O sea, pasan muchas cosas, muchos cambios. Imaginemos, miremos 100 años para atrás, 50 años para atrás, 30 años para atrás, 5 años para atrás y veamos todos los cambios que hubo. Todo eso cambió nuestra vida. Todo eso fue moldeando nuestra vida. Pero pasa todo tan rápido que tenemos que adaptarnos. ¿Nos adaptamos o quedamos afuera? Entonces,
Tampoco sé si tiene un sentido muy profundo plantearse todo esto, pero a nivel de relato, por lo menos a nivel de narrativa histórica, de ver, oh, mirá los cambios que se vienen y las cosas que pueden pasar, me parece que es interesante. Por lo menos eso, ¿no? Que despierte un poquito la... Tal vez inspira a algún otro a pensar algunas cosas que tal vez no había pensado. Como dije hace mucho tiempo, a mí estas cosas yo ya las hago por placer, no las hago con intención de encontrar ninguna respuesta. Ya la respuesta no me importa tanto. Porque no importa cuál sea la respuesta que encuentre, me va a hacer sentido en ese momento y después me la voy a preguntar de nuevo y tal vez esa respuesta que encontré originalmente deja de tener sentido para encontrar otra que es superadora o no, no lo sé. Pero es como que ya tal vez la respuesta no importa tanto y por eso en algún momento también dije que tu mejor respuesta es el silencio. Porque ya, no es tan importante. Es aparentemente importante, pero no es tan importante. Todo muy paradójico. Bueno, si alguien no me entiende, lo lamento. Yo te avisé que me puse en modo acuario. Eh, entonces, ahora, una de las preguntas que también me surge es, ¿estamos entrando en una era donde los límites entre la realidad y la ficción o destino y elección se vuelven más borrosos? ¿Qué significa el tiempo en una era de simulacros y líneas temporales múltiples? Acá es donde también voy a hacer un pequeño inciso a otra película que ya mencioné en algún otro momento, que se llama Ready Player One, una película de Steven Spielberg, que hace paralelismos con la realidad virtual, justamente. El protagonista de la película escapa de una realidad, se plantea en un tiempo en el año 2045, si mal no recuerdo, una realidad, es una distopía, entonces la realidad es una porquería, básicamente, es una realidad muy difícil de manejar, y sin embargo el protagonista escapa de esta realidad tan difícil, sumergiéndose en un multiverso que se llama Oasis. Así se llama en la película. Y este mundo digital ofrece infinitas posibilidades, pero también plantea algunas preguntas sobre la desconexión con el presente y cómo enfrentamos nuestras responsabilidades en el mundo real. Este oasis, este programa, este metaverso, ahí está, es un reflejo del potencial también de Urano en Géminis, por ejemplo, y cómo la tecnología como herramienta de creación y evasión puede influir en nuestras vidas. También podemos relacionarlo con Saturno en Piscis, porque se nos invita de alguna manera a equilibrar la fantasía con la realidad. Entonces, volviendo al contexto astrológico y cómo relaciono todo esto con Loki, tenemos por el otro lado, o por un lado tenemos el destino y el libre albedrío, ¿no? Saturno y Urano. Saturno y Urano, esto es importante. La lucha entre el control absoluto, Saturno, y la libertad creativa, Urano o Acuario. Esto se puede reflejar en la transición de poder entre aquel que permanece y Loki. Y este tema justamente resuena mucho con las tensiones astrológicas actuales. Acá voy a meter algo que dije creo que en el último video. Creo que lo fue en el de la luna llena en Géminis, me parece que fue. Sí. De cómo esto se manifiesta muy claramente, esta tensión de Saturno y Urano. Y sí, ya sé, Saturno y Urano no están en tensión, no están en cuadratura o en oposición, ni siquiera en conjunción actualmente. De hecho, están más próximos a tener un sextil, que es un aspecto armónico, que una tensión. Sin embargo, como Plutón está en Acuario, y Acuario es un signo regido por Saturno y Urano, Urano es regente moderno de Acuario y Saturno es el regente tradicional de Acuario. Plutón, donde está, en el signo en el que está, revela las contradicciones, revela las polaridades. Y una de las polaridades justamente acuarianas son Urano-Saturno. Por lo tanto, ya por la mera presencia de Plutón en Acuario, y esto lo aclaro nuevamente, no lo leí en ningún libro, no digo que no esté escrito, simplemente que no lo leí, porque ignoro mucho más de lo que conozco. Eh, no lo leí en ningún libro, así que tal vez no sea del todo válido, pero a mí me hace sentido que el mero hecho de que Plutón esté en Acuario ya polariza la energía de Acuario. Y esto hace que la tensión, aunque no esté
presente por aspectos entre Saturno y Urano sí esté presente a nivel energético. ¿Ok? Por lo tanto, ya tenemos esto, ¿no? El destino y el libre albedrío, lo establecido con lo disruptivo, con lo novedoso. En el caso de la evolución del tiempo podemos relacionar a Plutón y a Neptuno. Plutón en Acuario habla de la muerte y la transformación de ciertas estructuras de poder, mientras que Neptuno también aporta una visión mucho más espiritual y utópica del futuro. A nivel de tiempo, Acuario se lo relaciona con, con la visión de futuro. ¿Ok? Por eso muchas veces la fuerte energía acuariana o personas con una fuerte energía uraniana primero son tildados de locos porque las ideas que tienen son excesivamente innovadoras para el tiempo presente. Y años más tarde probablemente terminan siendo adoptadas, terminan siendo plasmadas en el plano terrenal. Es como si la energía acuariana, la energía uraniana, pudiera traer información del futuro. La trae, pero acá no encaja. Acuario no encaja. Acuario no pertenece. Su búsqueda es pertenencia. Estoy hablando de energía acuario, nadie se vuelva sensible, por favor. Entonces, aparte tengo ascendente en acuario, sé de lo que hablo. Por lo tanto, acá Plutón viene a tal vez a desmembrar, a romper este telar temporal. ¿Se entiende? ¿Quién es Plutón? Y bueno, de alguna manera, tal vez Loki, que después vamos a hablar de las energías astrológicas que pueden estar representadas por Loki, eh, podemos ver cómo esto, hay una lucha de poderes entre lo establecido y lo disruptivo. Lucha de poderes entre aquel que permanece y Loki, entre lo disruptivo, entre lo tradicional, lo seguro y estable, y lo disruptivo y el libre albedrío y la libertad, etcétera, etcétera. Y justamente como Neptuno está ahí intentando como disolver las líneas, pero Neptuno va a entrar en Aries con conjunción a Saturno. Entonces acá va a haber una nueva, o es muy probable que a nivel energético, a nivel de narrativa, a nivel de los relatos que nos gusta contarnos, porque yo también veo la astrología de esta forma, ojo, son maneras en las que nos contamos los relatos que nos sirven también. Creo que hay que tener en cuenta esto. Eh, puede manifestarse de esta manera, ¿no? Plutón, Neptuno, ahí. Aparte, Plutón y Neptuno van a estar en sextil también. De hecho, estuvieron en sextil entre Capricornio y Piscis. Plutón en Capricornio, Neptuno en Piscis. Bueno, ahora el sextil va a ser entre Plutón en Acuario y Neptuno en Aries. Pero están en orbe de sextil todavía. La multiplicidad de líneas temporales lo podemos asociar a Urano y a Géminis también, la diversidad, incluso las contradicciones, ¿no? Urano en Géminis, esto va a ser más adelante, podría reflejar la integración de múltiples perspectivas y la capacidad de navegar realidades paralelas, como Loki al controlar los deslizamientos temporales. Entonces, analizando un poquito, vamos a analizar un poquito la energía astrológica de Loki, ¿no? Si tuviéramos que representar, digamos, si tuviéramos que hablar un poquito de qué energías podemos ver en Loki, Urano, Acuario, el rebelde y el cambio de paradigmas. Loki es bastante impredecible, esto puede ser bastante geminiano también, pero Loki es bastante impredecible, es disruptivo y es, curiosamente, amante del caos. Como regente de Acuario, Urano representa la rebeldía, la innovación, la habilidad para romper estructuras obsoletas que ya no funcionan y algo que Loki hace constantemente. También la capacidad que tiene Loki de pensar fuera de la caja, crear soluciones inesperadas y adaptarse a circunstancias imprevisibles también resuena mucho con Urano. Urano te impone cambio y más vale que te adaptes. Más vale que te... Fíjense, ¿por qué es interesante el más vale que te adaptes? Para Acuario, Virgo es la energía 8, la función 8. ¿Qué significa? Arquetípicamente, para un ascendente en Acuario, la casa 8, la cúspide de la casa 8 está en Virgo. Y Virgo es mutable, es un signo un signo fijo mutable. Es un signo, perdón, es un signo de tierra mutable, eso quise decir.
Y la casa 8 tiene que ver con la muerte y la transformación. Entonces, el ascendente en Acuario, o la energía Acuario, trae por destino un montón de situaciones imprevistas que te van a llevar a la transformación y más vale que te adaptes rápido. Que te adaptes con pragmatismo, que ordenes ese sistema, que puedas ordenarlo, porque ahí es donde vas a poder acomodarte realmente bien. ¿Es incómodo? Sí, un montón. Pero bueno, está ahí. Otra energía que se puede manifestar muy claramente, Mercurio, asociado a Géminis y a Virgo, o sea, el embaucador, Mercurio como energía geminiana y como mensajero de los dioses, era el único que tenía permiso para ir al inframundo, ir a la tierra y hablar con los dioses, porque tenía mucha adaptabilidad. También se lo reconoce como el embaucador y también la inteligencia rápida, es muy rápido de mente. Entonces, aparte, Loki es un maestro del disfraz también. Es un maestro de las palabras, del engaño. Y justamente Loki encarna las cualidades de Mercurio, que son la astucia, el ingenio, la habilidad para moverse entre los diferentes mundos. Géminis también representa su dualidad. Por un lado busca conexión y reconocimiento, pero por otro juega con la verdad y con los roles que toma. De hecho, uno de los poderes que tiene Loki es holográfico y es también, cuando digo holográfico es como que puede generar múltiples hologramas de sí mismo o puede encarnar en un holograma de otra persona. Sin ponerse un disfraz necesariamente, puede aparentar ser alguien que no es. Y esto es muy dual también. Podría ser muy Piscis, muy Mercurio, obviamente. De nuevo, estamos hablando de energías, por favor, no se enojen. Virgo. ¿Por qué Virgo? Bueno, porque puede manifestarse en su perfeccionismo al ejecutar sus planes, siempre cuidando los detalles. Es un estratega también. O sea, si bien es bastante impulsivo muchas veces, tiene una energía virginiana y medio de rebote. Plutón. Plutón obviamente es una energía súper presente en Loki, porque es el transformador y el maestro del poder. Justamente Loki atraviesa muchos procesos de muerte y transformación, de renacimiento, tanto literal como metafóricamente. Y Plutón representa esta capacidad de transformarse, de la búsqueda de poder y su relación ambigua con la destrucción y la redención. Es como que hay que destruir para redimirse, como para encontrar un propósito superador. Hay que pasar Escorpio para ir a Sagitario, de alguna manera. También la conexión que tiene Plutón, digamos la energía plutoniana, con los secretos, con lo oculto, así como su habilidad para resurgir, refleja también esta energía escorpiana muy presente en Loki. ¿Por qué también Neptuno? Bueno, Neptuno es el ilusionista y también es bastante soñador. Loki es un maestro de las ilusiones y el arte de confundir, así como antes hablaba de la energía geminiana. Bueno, también Piscis, ¿no? Neptuno. El arte de confundir, el arte de engañar, de un engaño que es más sutil, tal vez, que el engaño geminiano. Neptuno representa esta cualidad de crear realidades ficticias y cuestionar qué es verdadero, esto de los hologramas que les mencionaba antes. Y también encarna justamente la búsqueda, sobre todo al final de la temporada, encarna la búsqueda de algo mayor que él mismo, ¿no? Esta búsqueda para trascender, aunque obviamente muchas veces este propósito esté tenido de egoísmo o confusión emocional. Muchas veces es medio narcisista en la energía pisciana. Así que, bueno, ahí está. Saturno. ¿Qué tiene que ver Saturno con Loki? Bueno, hay una búsqueda de reconocimiento también y el límite. Saturno asociado a Capricornio y Acuario. Bueno, la relación que tiene Loki con Odín y su padre, y Thor, su hermano, puede vincularse con Saturno, que es el planeta del padre y las figuras de autoridad. Loki justamente siente la carga del deber y el rechazo, y esto define muchas de sus motivaciones, sin duda. En Acuario, Saturno conecta con su deseo de pertenencia y su lucha por definir su lugar en el universo. Él está buscando, de alguna manera, servir. Él está buscando pertenecer. Por eso también hay una energía acuariana muy fuerte. Marte, sobre todo Marte como regente de Aries, ¿no? El guerrero y la acción impulsiva, como decía antes.
Loki es bastante impulsivo. Entonces la energía de Marte se ve en su impulso de tomar acción muchas veces de forma impulsiva, sin pensarla demasiado, o motivada también por la ira. Sobre todo antes de esta última temporada, eh, o antes de la serie, de hecho. Loki, como decía, es bastante villano y es muy impulsivo, muy directo, no tiene filtro para nada. Y su carácter combativo y su voluntad para enfrentarse a lo que sea, para conseguir sus objetivos, son marcadamente arianos. Entonces, bueno, estas son algunas de las energías que podemos tener, ¿no? Acá en Loki. ¿Qué más? Bueno, a ver, creo que tengo algo más. Yo mientras los voy a dejar acá con algunos videitos que vean. Acá, este ya lo vieron. Vamos acá, acá. So, this Voy a ver si tengo algo más de información. conversation, is it? Creo que estoy igual. How does he Vale, know? vamos I a know ver. about the slipping. And who do you think paved that road? Any guesses? Survey says? He remains. Bingo. Okay, when you're ready to have a conversation. Okay? And what makes you think this is the first time we've had this conversation? Bueno, esto también ya lo vieron, así que voy a avanzar un poquito más. See you soon. If you want to stop me, you'll have to kill me. If you want to stop me, you'll have to Kill you, I guess. Acá es el debate que tiene Loki con Sylvie infinitas veces para ver, justamente para entender cómo controlar el tiempo y qué es lo que puede evitar y qué es lo que no puede evitar. So, how many times have you been at this? What did you do? Oh, come on. You're not telling me you haven't learned how to pause time yet. I figured you'd be way past that. Don't worry, lover boy. She's okay. But she is an eyeline a little bit, so why don't we just, I'm listening. How do you choose who lives and who dies? We prune around here, and we don't choose the timekeepers. The timekeepers, They're the ones yes, that have that dictate the proper responsibility. flow of time, yeah, and they're busy untangling the epilogue from its infinite branch. Bueno, en fin, volviendo a esto y ahora sí para cerrar, vamos a suponer, vamos a hacer ¿cómo podríamos leerlo a Loki astrológicamente hablando? Bueno, una carta natal hipotética de Loki podría tener un Urano muy fuerte, muy presente, con aspectos tensos, con Plutón, con Marte, por ejemplo, y esto podría reflejar también sus conflictos internos y externos. Y esto también, o Loki, o su carta natal, podría también tener a Mercurio en un signo mutable, que podría ser Géminis o Virgo, y a Neptuno muy destacado también en su carta, que podría aportar esa capacidad de engañar y tejer ilusiones. Así que, bueno, nada, eso fue todo por ahora. Espero que la hayan flasheado como yo. Espero que haya tenido algo de sentido. O ninguno, tal vez. En fin, bueno, eso fue todo por ahora. Creo que hasta aquí llegamos. Les mando un abrazo. Espero que hayan disfrutado un poquito de este flash y nos vemos la próxima. Será hasta la próxima. Chao.